Antes de la existencia de las denominaciones de origen estaban los viticultores y los vinateros. Y si hubiera un árbol genealógico de las gentes del vino en la Ribera del Duero, seguro que en sus ramas y en sus raíces nos encontraríamos con el apellido Balbás. No en balde, esta familia se ha dedicado desde que tiene memoria al cultivo de la uva, a su fermentación y a ese paso final imprescindible que es la comercialización. 6 generaciones Balbás han dejado su huella en la Ribera del Duero. Desde el tatarabuelo, Abundio, botero en la Horra, hasta hoy, Patricia, la última en tomar el testigo de esta larga saga. Pioneros y emprendedores, una de las fundadoras de la denominación de origen de Ribera del Duero. Bodegas Balbás es un referente de tradición en continua evolución. Juan José Balbás es el alma mater de esta bodega y hoy nos recibe en Una cita con Ribera. Juan José Balbás, bienvenido a Una cita con Ribera. Buenas, ¿qué tal? El apellido Balbás tiene una larga historia en la Horra y su relación con el mundo del vino se remonta al menos 7 generaciones. Me gustaría empezar esta entrevista hablando de esta histórica relación de la familia, empezando por tu tatarabuelo, nada menos, Abundio Balbás, del que sabemos que fue viticultor, pero también fue botero. Correcto, sí. El fundador, el que dio comienzo a todo lo que, lo que hoy es Bodegas Balbás, fue y me vas a perdonar porque ya me pierdo si es tatarabuelo. Sé que es 6 generaciones porque yo soy la 6ª generación, pero efectivamente era Abundio. Él era un viticultor de la Ribera, era un viticultor que hacía su vino, que después vendía su vino, porque había que vivir, había que comercializar lo que la tierra daba y se enamoró del vino. Y a partir de ahí, ha venido todo. El amante del vino, si te dijese que le he conocido, pues evidentemente no le he conocido, pero lo que sí que nos ha transmitido un poco quizás a través de las generaciones y esos genes es un poco el amor de por el vino, de lo que es las uvas, de lo que es la Ribera del Duero y de lo que es estar en una bodega. Pero cuéntame, ¿qué es eso de botero? Botero es... Claro, eso primero hay que empezar a ver un poco con una retrospectiva muchos años atrás. Quizás, todos los que estamos viendo, salvo determinada gente, no saben lo que es un botero. Hay que pensar que hoy estamos en el siglo XXI y resulta que uno va a un supermercado, va a una tienda y puede comprar perfectísimamente una botella de vino, la compra, todo viene en cristal, todo perfecto, ¿no? No, pero eso hace 200 años no existía o 300 no existía. Y claro, pero había un problema, había que trasladar y había que almacenar el vino. Y ahí es la figura del botero. ¿El botero qué es lo que hacía? El botero era un poco la figura necesaria para poder garantizar ese comercio y ese traslado del vino. Consistía, muy resumidamente, se cogían las pieles de cabra, se curtían y se hacían las botas, no las botas de vestir, las botas que vemos para beber, los pellejos, que eso sí que lo podemos ver, todos nos acordamos de Cervantes en su Quijote cuando les pincha, ¿no? Esos eran los pellejos, eso lo hacían los boteros. Sin esa figura hubiese sido, impensable poder haber bebido el vino, había que transportarlo. Era una cosa española al 100%. Los franceses tenían sus barricas bordolesas, sus barricas borgoñas, pero en España teníamos nuestros pellejos, nuestras botas. Porque si además de viticultor también lo transportaba, tendría que buscar una forma para transportarlo. No era tanto el encargado del transporte, sino el garantizar que se hiciese el transporte. Vamos a ver, en aquella época hay que pensar que esto estaba muy bien estructurado y muy bien organizado. Este sistema que vemos en Francia del negociant, eso ya existía en España. Lo que pasa que parece ser que a nosotros siempre nos gusta renunciar un poco a lo nuestro, ¿no? Pero es cierto, aquí existía el corredor, existía el botero, existía lo que hacían las colambres. Las colambres es una cosa muy curiosa, era preparar todo lo que eran las botas con la pez para poder meter el vino y poderse transportar. Y había los que se dedicaban a sacar los vinos de las bodegas. En las pegueras también. Correcto, exactamente. Todo ese tipo de oficios que hoy pensamos, que se han evidentemente y lógicamente han desaparecido, pero existían. Entonces ahí es donde estaba ya donde nosotros empezamos, ¿no? Era la figura del botero, que era el encargado cuando alguien quería comprar vino, o bien le vendíamos lo de la familia, pero
había que pasar por el filtro del corredor, el negociant francés, había que pasar por él, pero luego sí era el botero el que se encargaba de preparar esas colambres y preparar las botas o hacerlas para después poder envasar el vino para que luego el sacador lo sacase de las bodegas y lo llevase el transportista en los carros, que pues tirados por mulas, por bueyes. Eran mercados, me imagino, eran mercados locales. Sí, lógicamente aquí en Ribera siempre hemos tenido un pequeño hándicap, ¿no? Siempre. No hemos tenido unas comunicaciones quizás en Castilla las adecuadas, no hemos tenido la suerte de tener pues un tren, un ferrocarril, pues como puede haber habido en Rioja, que aproximaba esos vinos a la zona norte, a la zona del Cantábrico, tenían pues... Todos podemos acordarnos perfectamente del barrio de la Estación. Ahí llegaban los trenes. Aquí no llegaban los trenes. Aquí había que hacer el transporte siempre pues, con un sistema más rudimentario. El Canal de Castilla no era pensado precisamente para transportar el vino. Era a base de mulas, de carros, de bueyes, y eso claro, nos limitaba un poquito. Por eso es que, por ejemplo, la Ribera del Duero, pues bueno, pues en los años de Carlos V y demás, aquí era la primera zona productora prácticamente, o la segunda zona productora de España, y eso después se hunde porque no tenemos comercialización. Al final es lo que tú dices, la comercialización precisamente por esos problemas se terminaba siendo local o comarcal o incluso mucho más limitada porque carecíamos de esos medios de transporte que hoy los vemos como normales, ¿no? Hoy es muy fácil coger un tren, pero hace 200 años había que desplazarse mucho tiempo para poder coger un tren. Bueno, y hablando de tus antepasados, además de esos valores intangibles como pueden ser el conocimiento y esa experiencia transmitida, esa historia que tenéis, ¿queda algo de su legado? No sé, alguna bota o algo que se sepa que fue construido por tu familia. Yo creo que... No sé si sí. Sé perfectamente a lo que te refieres. Yo creo que yo distinguiría dos tipos de legados. Ajá. El material y el inmaterial. El material sí que lo tenemos. Tenemos nuestra bodega antigua, tenemos nuestro calao, las botas antiguas, tenemos las cubas grandes de hasta 5.000 litros, eso lo tenemos. Y eso es historia y es una cosa que es fundamental. Y yo siempre he dicho que la gente cuando no tiene historia se la inventa. Evidentemente desde la familia Balbat lo que no vamos a hacer es renegar una cosa que ya tenemos y no necesitamos inventarnos. Eso lo tenemos. Pero yo me pregunto una cosa, ¿es realmente lo importante eso o es un poco lo realmente visible y bonito? Yo creo que hay la transmisión intangible yo creo que es lo más importante. ¿Qué es lo que hemos... Lo que yo aprecio, lo que sí que tengo realmente como tangible, como una herencia que a mí me han dejado? Es un poco esa sensación de amor al vino, el aprender de mi padre, de mi abuelo, las cosas realmente de lo que es el vino, esa filosofía, esa manera de vivir, esa cultura del vino, que es distinto a los conocimientos. Una persona puede ser un experto catador, ser un magnífico enólogo, tiene muchos conocimientos, pero le falta la cultura del vino. Yo creo que lo realmente importante y lo que yo sí que admiro es la cultura del vino. El que a mí me dijesen de pequeño, dice, mira, yo hay una cosa que siempre tengo muy clavada, que a mí ya pues me lo decía mi padre y probablemente porque él lo aprendería de su abuelo y tras. Y me dijo una cosa muy clara y es que el dinero nunca hace la calidad del vino. Nunca. ¿Por qué? Porque por esa regla de tres los grandes multimillonarios serían los mayores fabricantes del vino, los mejores vinos del mundo. Y no sucede nunca así. Hay que aprender que el vino siempre viene no del dinero, que también es necesario, pero el vino viene de la uva, viene de la tierra, es lo que realmente hay que saber amar a la uva. Y ese es un patrimonio que yo tengo, que creo que es el que hay que realmente transmitir. Bueno, si tu tatarabuelo fue uno de los primeros boteros y uno de los primeros comerciantes que reconocemos de aquí de la zona del vino, tu padre Víctor fue también un pionero y uno de los impulsores de la denominación de origen, efectivamente, de la Ribera del Duero. Sí. No sé, me gustaría saber qué recuerdos tienes de tu padre, nos has comentado antes algo, pero no sé, alguna anécdota que tengas con él o de aquellos primeros años. Hombre, la verdad es que eran años o fueron años entre bonitos y difíciles. Bonitos, hay que pensar que la denominación de origen es del año 1982, o sea, ya estamos hablando de y la bodega más o menos del 78. La bodega moderna como tal es del 78, lo que entendemos como la bodega moderna, que tenéis efectivamente, ya con, digamos, con estructura empresarial, etcétera, etcétera.
Por eso digo que son cosas distintas. Pero lo que es la DO es del año 82. En el 78-79 ya se empiezan pues, a menear un poquito esa tendencia, esas ganas de hacer algo y demás. Había que hacer algo en la ribera. Aquí hemos tenido siempre muy buen vino. Entramos en un descrédito en el mundo del vino en España en general, terrorífico. Yo siempre pongo un ejemplo de, bueno, ¿cómo es posible que en España llegásemos a inventar la gaseosa para poder tomar el vino? De malo que se hacía el vino. O sea, eso no pasa en ningún sitio del mundo. Y sin embargo aquí, pues hombre, nos dábamos cuenta, mi padre, yo en aquellos años pues tenía 18 años, pues se daba cuenta de que, bueno, pues junto con otros más, que aquí teníamos buen vino. Que teníamos gente que realmente quería venir aquí a comprar el vino que nosotros hacíamos y que la ribera en general hacíamos. Bueno, y sin embargo estábamos abandonándolo, no hacíamos nada. Y yo creo que ahí surgió ese germen que es lo que se ha trasladado ahora a la Ribera del Duero. Los inicios, difíciles. Al final hay que luchar pues contra las circunstancias, ¿no? ¿Y de tu padre qué recuerdos tienes? Yo recuerdo una cosa, y además es anecdótica, como que, bueno, hay que pensar que en aquella época lo que era la estructura de comunidades autónomas no existía. O sea, existía, pero no estaban transferidas todas las competencias. Entonces dependía de lo que era el INDO, el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Y era curioso que en la primera ¿cómo diría yo? Directriz que se da por parte del INDO es que Ribera del Duero solo nos autorizaban a hacer vinos rosados porque no era una zona de calidad para hacer vinos tintos. Ajá. Yo no sé el que lo escribió, lo tengo ahí, pero yo no sé si sigue bien, pero sería para decir, dice, pues mira, yo creo que los hechos han demostrado el error en el que estabas. Pero son cosas, datos anecdóticos. Bueno, pues por ejemplo, la concesión de la denominación de origen se hace en el metro de tribunal, se firma en una pared. Cosa muy anecdotaria, ¿no? Pues bueno, son cosas, son recuerdos. Eso creo que es la parte bonita. Lo realmente importante, yo creo que fue la decisión de tomarlo. Fue la decisión de decir, aquí hay que tirar para adelante. Aquí tenemos buenos vinos. ¿Por qué no los vamos a aprovechar? ¿Por qué no los vamos a comercializar como los comercializan en otros sitios de España, en otros sitios del mundo? Nosotros no somos ni mejores ni peores. En la pelea de tu padre, entonces. Efectivamente. Dice, bueno, ¿por qué nosotros que estamos haciendo vino, lo estamos haciendo en nuestra bodega, en nuestras cubas, hacemos buenos vinos, nos están reconociendo que hacemos buenos vinos? ¿Por qué no nos juntamos un poco todos? Vamos a intentar juntarnos. Hay que hablar con la estructura que había en ese momento de empresarial, por decirlo de alguna forma, en la Ribera, pues básicamente las cooperativas, algún particular, y vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a tirar para adelante. Y Víctor pudo ver esos cambios. Y lo vio. Y él estaba encantado. Él estaba encantado porque él tenía una cosa muy clara, y es que al final el asociacionismo también fue un impulsor de la asociación. Es que es fundamental. Vamos a ver, el ir por libre, bueno, pues el valedor de las causas perdidas uno solo, la verdad es que no tiene mucho sentido. Cuando la gente rema juntos y nos juntamos todos, aunque no sea más que para, fíjate, incluso para ir a tomar vinos a una calle. No es lo mismo ir uno que cuando vas en un grupo de 4 o 5, es que lo disfrutas más. Pues esto es lo mismo, la asociación, el ir todos juntos, tienes más fuerza. Y cuando ves que podemos ir todos juntos, pues vamos a tirar todos para adelante. Vamos a arrancar, vamos a ser conscientes de que van a pasar cosas malas, de que vamos a tenerlo difícil, pero bueno, vamos a intentar blindarnos un poco. Y es lo que sí que se consiguió. Y mi padre era un gran valedor de ese tipo de cosas, siempre decir, bueno, vamos a ver, ¿va a venir cosas malas? Por supuesto que van a venir cosas malas. En la tierra vienen cosas malas, en las viñas. Un año se apedrea, otro año se hiela, y no por eso arrancamos las vides. No. Hay que luchar por ello. Bueno, vamos a hablar ahora de Juanjo Bragas. Has mamado desde muy joven este mundo del vino y desde los 26 años te dedicas ya en cuerpo y alma a esto. ¿Cómo fueron tus comienzos en la bodega? ¿Tienes alguna anécdota o qué recuerdos tienes de Pues hombre, la verdad es que eso es un poco como cuando hablábamos hace un poquito del tema de la denominación de origen. Pues hombre, al final hay que pensar que eres un chaval joven,
un chaval que llegas aquí pues con 26 años, que sí, has mamado todo el vino, porque yo siempre he dicho que bueno, pues es que lo mamas. ¿Por qué? Porque yo en mis veranos pues hay que ir a las viñas, hay que estar en la bodega, hay que estar trasegando, hay que elaborar el vino, hay que trasegarlo. Eso lo he mamado, eso es lo que hablábamos antes de lo que era la cultura del vino. A lo mejor conocimientos podría tener más o menos, pero lo que era la cultura ya la había mamado. De la noche a la mañana mi padre pues me dice, pues mira, yo ya me jubilo y aquí esto pues es una lástima, que esto te voy a traspasar, no me lo dijo así, pero yo creo que fue así, te voy a traspasar una mochila importante, ya no tanto por el negocio, que también, pero realmente importante, y lo que siempre me ha pesado en esta vida, y me sigue pensando, y yo creo que eso lo he transmitido también a mi hija, que va a ser la sucesora, es el peso del legado. El miedo que llegas a tener, pero un miedo atroz cuando llegan las épocas malas, porque hay veces que llegan las épocas malas en un negocio. Y dices, bueno, yo voy a ser el que se cargue 250 años de todo esto. ¿Voy a ser yo? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y cuál fue el mayor éxito para ti que consolidó el proyecto de Origen? Hombre, éxitos ha habido muchos, igual que fracasos. El que más te toque sentimentalmente. No, yo no haría una distinción en decir eso es un punto. Lo que sí que llegas a agradecer mucho, y cuando ya te das cuenta de decir, oye, yo creo que si no lo hemos logrado estás en el buen camino, es cuando llegas pues un comentario, un amigo que te llama, un desconocido que te llama simple y llanamente. No hace falta que sea un amigo, porque simple el amigo siempre puedes poner en duda el comentario, ¿no? Este es amigo, pues me va a dorar la píldora. No, una gente que tú no habías hablado nunca con él y que dice, oye, he tomado una botella de vino tuyo y qué buena estaba. Cuando te empiezas a ver reconocimientos de premios, no uno en especial, empiezas ya a darte cuenta, empiezas a quererte, dices, bueno, si no lo he logrado, estoy en el buen camino. Y eso es más que bonito. Podríamos hablar de satisfacción. Y no es lo mismo. Pregunto, ¿no es lo mismo? Yo creo que sí. Bueno, tiene algo que ver, pero... Yo creo que sí. El éxito sin satisfacción no vale nada. No vale nada. Está vacío. Está vacío. Porque al final se pasa el éxito y a los 10 minutos no tiene sentido. No tiene sentido. Está muy unido. Y Juanjo, también fuiste 4 años presidente del Consejo Regulador entre el 96 y el año 2000. ¿Qué te aportó aquella experiencia? Bueno, yo creo que son etapas que se van haciendo en la vida. Yo, igual que con mi padre me dijo, dice, bueno, no más que decirme, me transmitió la sensación de que hay que hacer algo por la ribera, de que sí, de que hay que hacer. O aquí ponemos todos un poquito, cada uno nuestro, o al final va a llegar otro que nos va a quitar las migas, ¿no? Y bueno, pues me postulé para presidente del Consejo Regulador. Además, 30 años. Sí, yo creo que de los más jóvenes, el más joven presidente de la Ribera del Duero, además sustituye a una persona pues en su época ya con 70 años, o sea que es que ya entre casi un poco ese relevo generacional. Creo, cosas buenas, cosas malas, pues yo creo que lo que siempre intenté fue dejar un poco la impronta de intentar dar un punto de modernidad a la ribera. Creo que gestión, me imagino. De la gestión, del concepto de ribera, de intentar, pues bueno, transformar una zona muy tradicional en el vino, porque, cuidado, estamos hablando de la ribera, una zona muy tradicional en el mundo del vino del panorama español. Y yo siempre pensé que había que darle una sensación de modernidad. ¿Por qué? Porque lo antiguo está muy bonito, es muy bonito, pero hay que pensar que cuando uno quiere ir a Madrid desde aquí, desde la ribera, desde la Horra, desde Bodega Lorada, si quiere ir a Madrid, ir en un coche de calesas es precioso. Pero normalmente la gente, si quieres ir cómodo, vas en un coche con tu aire acondicionado, cómodo. Hay que empezar a distinguir lo que es la tradición y buscar la necesidad del transporte, pero haciéndolo moderno en ese coche. Creo que la Ribera hacía falta dar ese concepto de modernidad, de empezar a enseñar al mundo que aquí hacíamos buenos vinos, de dar un poco una estructura de organización, de orden dentro del consejo. Creo que eso se hizo. Bueno, pues cuando uno está dentro, pues cuando entra joven, pues al final tienes tus desengaños y
tus amores, como todo en nuestra vida. Pero al final yo creo que no es lo importante. Lo importante es poner en una balanza las dos cosas y decir, bueno, he estado 4 años, me han pasado cosas malas, pero me han pasado cosas buenas. Me cuesta que lo que más te costó a lo mejor al nivel político te pilló a lo mejor Sí, a lo mejor es lo que yo me refería ahí, es ese concepto un poco de juventud. Los cargos, ¿no? de representatividad. Efectivamente, porque al final no deja de ser un cargo de representatividad. Es por lo que yo muchas veces ves al presidente, ahora Enrique, antes otro, y dices, pues la verdad es que no me gustaría estar tan viejo. Dice, no me gustaría porque realmente lo has vivido dentro de lo que es eso, ¿no? Y eso, pues la verdad es que es una labor agradecida en algunas veces, desagradecida en otras, penosa a veces y bueno, pues bueno. Bueno, 4 años de experiencia que te aportaría. Positiva. Yo creo que en líneas generales es lo que te comentaba antes. Al final hay que poner una balanza, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Yo creo que siempre hay que buscar el vaso medio lleno. Yo creo que sí. Bueno, la otra mitad de Balbás es tu esposa Clara. De hecho, su intervención es fundamental en la transformación de la bodega. No sé, ¿cuál sería el papel de Clara en este proyecto? Clara, bueno, pues yo creo que el papel fundamental ha sido, o más que fundamental, el papel ha sido muy, y es no quiero hablar en pasado, ¿no? Por lo menos por si me oye, es muy importante. Al final ha dado una, ¿cómo diría yo? Pues ha metido una impronta de gestión que quizás más profesionalizada. Yo a lo mejor ahora soy más digamos que basculo más hacia el componente técnico, ella le da un componente más administrativo y la verdad es que ha conseguido dar un orden a la bodega que ha sido muy bueno. ¿Y en qué sentido es bueno? Porque al final tú cuando quieres emprender cualquier tipo de proyecto, si tienes unos pies de barro probablemente al final te caigas, pero si tienes unos pies sólidos probablemente el proyecto siga hacia arriba. Yo siempre se lo comento y se lo reconozco, pero al 100%. Ha conseguido dar esa estructura empresarial, de seriedad, de pilares firmes en cuanto a la gestión, que creo que es muy necesario en cualquier empresa, muy necesario. En la parte técnica tenemos a Fernando Izquierdo y a Pedro de la Fuente, que ya forman parte de la familia de Balbás, pero la última incorporación, me comentabas antes que ha sido tu hija. ¿Qué ha aportado Patricia a Balbás? Aquí vamos a ver, por una parte estamos hablando de lo que es el tema técnico. Está Fernando con el viñedo, está Pedro en el capítulo de la enología. Al final tienen que estar unidos, lo que comentábamos al principio. El vino, el ABC del vino o el pilar del vino, la razón del vino es la uva. Así, eso, con una mala uva no se puede hacer buen vino. Eso es imposible, es técnicamente imposible. Podrás estropear la buena uva, pero no de una mala uva hacer un gran vino. Entonces tienen que estar perfectamente unidos. Y lo llevan, la verdad, que bastante bien. Al final, creo que una de las cosas que se ha conseguido aquí en la bodega ha sido reunirse de un buen equipo, que es muy importante. El mejor empresario no es el que más sabe, sino el que realmente sabe reunirse y rodearse de mejor gente. Eso es mi opinión. Ajá. Eso ya está logrado, ya lo tenemos asentado, pero claro, al final la edad, bueno, pues con su juventud va pasando y al final pues vamos teniendo pues nuestras circunstancias personales. Y yo tengo hijas. Y ya, pues bueno, pues Patricia ya lleva 3 años. Ella, pues una de las únicas condiciones que yo les pongo a mis hijas según vayan entrando, ahora está Patricia al frente, es que siempre tienen que estar 2 años trabajando fuera de la empresa antes de entrar a la empresa. ¿Por qué? Porque creo que si entran desde el principio cualquier persona en mandos directivos, lo único que puedo hacer yo es traspasarme mis vicios que yo no voy a ver, o Clara le traspasará sus vicios que tampoco ella los va a ver. Estuvo 2 años fuera, se incorporó. La ilusión, yo creo que ese germen, yo creo que sí que ha revolucionado un poco la voz. Primero ella le ha cuajado el germen ese de meterse dentro del amor por esto, lo ha cuajado porque lo vive, lo adora, y eso es lo importante. Ya, digamos que ya el pilar ya le tenemos, que es esas ganas de entrar. Luego, ¿qué revoluciona? Pues bueno, yo creo que ha entrado o entró en su momento haciendo de todo, porque creo que hay que conocer la bodega. En las empresas familiares nos estamos encontrando siempre que al final todo el mundo sabe hacer un poco de todo. Pero eso es bueno, porque cuando alguien toma una decisión de cambiar una cosa o hacer otra cosa o llamar la atención a alguien o darle una palmadita a alguien,
Lo mejor es cuando tú lo has hecho y sabes lo que hay que hacer. Lo has hecho, ya lo sabes. Pero hay una cosa que es muy, muy buena cuando Patricia entra, es que es la juventud. Y cuando entra la juventud, pues se entran las ganas, se entra la ilusión. Con su posibilidad de error, sí. Yo creo que lo bueno que tiene, o lo que hay que hacer siempre en una empresa, y sobre todo en una empresa familiar, es dejar que la gente joven se equivoque, porque yo creo que tienen derecho a equivocarse. Si es muy grave la equivocación, pues bueno, pues para eso estaremos los demás, pero el que se equivoque no pasa absolutamente nada, y es bueno, es bueno. Pero ha transmitido esa ilusión, esas ganas de trabajar, esas ganas de hacer nuevos proyectos. Eso que cuando con la edad parece una tontería, pero es la realidad. Cuando vas cogiendo ya una cierta edad, proyectos que antes arrancarías muy rápidamente, siempre te les piensas. ¿Por qué? Porque empiezas a ser muy pragmático y dices, bueno, voy a intentar sujetar el 100% de los cabos para que no. Una persona joven no lo hace y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Es lo que decía yo antes, el derecho a equivocarse. Te transmite inquietud, te transmite ganas, te transmite ese ímpetu que la gente joven tiene. ¿Y ahora lleva la parte comercializadora? Lleva la parte comercial. Lleva la parte comercial. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental. ¿Y por qué? Porque es donde más riesgos hay que asumir. Y una persona joven siempre va a asumir riesgos. Una persona más madura, no quiero decir mayor, más madura, no lo vamos a admitir. ¿Por qué? Porque te vuelves, repito, pragmático, te vuelves miedoso. Una persona joven no. Siempre va a tener esas ganas de hacer, esas ganas de decir, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no emprendemos este proyecto comercial? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y probablemente es cuando ella se pregunta el por qué no, seguramente la respuesta es ¿por qué voy a hacerlo? Bueno, en el caso de la parte comercial es muy importante. Mucho. Que si queréis vamos a pasar ahora a hablar de los vinos también de Balbás. Podemos decir que tenemos dos gamas. Tenemos Balbás y la gama Élite. ¿Cómo definiríamos cada una de ellas? ¿Cómo se diferencia? Sí, bueno, hablamos un poco, mira, una de las llegadas de la gama, por llamarlo de alguna forma, Élite, fue la llegada de Patricia. Pues bueno, ese concepto nuevo que decir, oye, creo que necesitamos trabajar en una gama distinta. El concepto, nosotros hemos intentado separar dos líneas. Bueno, lo que es la gama tradicional de nuestro Balbás, con nuestro vino barrica, con nuestro vino crianza, reserva, todo lo que puede ser la gama tradicional, sí, los Riberas de toda la vida, los Riberas de toda la vida, etcétera, etcétera. Reserva, gran reserva. Correcto. Yo creo que eso es el gran patrimonio de Ribera, pero que creo que hay que empezar a dar algo más al mercado. Porque el mercado también va evolucionando, igual que las bodegas, vamos evolucionando el mercado. Entonces nosotros, pues un poco, después de analizar lo que Patricia decía, ¿por qué no sacamos una segunda línea? Las diferencias entonces sería, tenemos una gama tradicional, que es Balbás. Exacto, pero vamos a sacar algo distinto. Élite, bueno, pues no sé si llamarle élite, pero había que llamarle de alguna forma. Yo creo que el concepto tiene que ser distinto. El consumidor de los vinos tradicionales de Balbás, pues es el consumidor tradicional de Ribera, pero cuidado. Ahora empieza a haber otro tipo de consumidor en el mercado y empieza a haber otro tipo de gustos en el mercado, que ya no buscan ese vino tan tradicional, sino cosas más nuevas, más modernas, más que va a cuajar más a una persona de esos 25 o 30 años que a una persona de 50, 60, 70 años. Hablamos detenidamente de esos vinos. Empecemos por Le Vieux. Sí. Le Vieux no lo tenemos aquí, es un rosado. No, es un rosado. Es un rosado que eso siempre, mira, eso es un proyecto de mi esposa Clara. Ajá. Y bueno, pues quizás un poco pinchado por mí, ¿por qué no voy a decir? En Ribera se hacía muchísimo rosado. Y el rosado era un vino que había caído casi en un cierto descrédito. Es una lástima, pero había caído. Sin embargo, tú empiezas a salir fuera y bueno, ya había rosados por todos los sitios. Y aquí venías a España y es que habían desaparecido incluso de las cartas de los restaurantes. Tú vas ahora o se iba hasta hace unos años, ibas a una carta de un restaurante y ibas a encontrar blancos, tintos y los rosados habían desaparecido. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué no se puede hacer un rosado, como se ha hecho siempre en Ribera, un rosado de calidad? Entonces nos planteamos hacer un rosado de calidad. Hicimos un vino pues, con menos color de lo que tradicionalmente teníamos en Ribera, que era ese color cereza, ese color rojizo, oscuro, penetrante, ese color guinda. No. Creo que cuando salíamos fuera veías que estaban los franceses que
para bien o para mal, nos están marcando, hacían, pues bueno, pues en la Provence hacían vinos mucho más ligeros, con menos color, muy afrutados, corpulentos al mismo tiempo. Digo, ¿por qué no lo podemos hacer? Y hicimos ese tipo de vino. Un vino del gusto de Clara, entonces. Sí, además es un gusto muy femenino. Si viésemos, luego veremos la botella, porque es una botella que parece, bueno, pues de diseño 100% femenino. ¿Sabes? Pero tenemos también vinos que podríamos considerar de paraje. Exacto. Ritus, ¿qué es Ritus? Luego, dentro de esa gama de élite o distinta, pues ya hemos superado el tema del rosado y ya dice, bueno, vamos a ver ya los tintos. Había que hacer también algo diferente. ¿Que nos vamos al sistema de las tempranillas? No, yo me niego, ya había que hacer algo distinto. Para dar al mercado lo mismo no tiene sentido. Pues bueno, pues vayamos a los crianzas, vayamos a las reservas y no. Hicimos un vino pensando en dos componentes. Uno, primero, que no fuese un 100% tempranillo. Le metimos un Merlot, que tiene el Ritus tiene un 25% de Merlot. Y sobre todo un concepto de vino de altura. Nosotros fuimos los pioneros en la Ribera del Duero en plantar viñedo en altura. Tenemos una viña del Peñinesto, La Malata, a 940 metros de altitud. Una viña que en los años 40 ya estaba plantada de viñedo, de albillo real. No albillo mayor, sino de albillo real estaba plantada. Nosotros decidimos ahí plantar tempranillo y plantar pues, el Merlot, 940 metros. Era una decisión bastante arriesgada. No habíamos cultivado nunca esa altura, éramos conscientes del riesgo que se asumía y que estamos asumiendo en la actualidad. Yo creo que el resultado fue bueno. Hicimos algo distinto, que es lo que se pretendía. Algo con un carácter más moderno, no tan enquilosado, no tan circunscrito, tan enfajado dentro de lo que es el concepto de ribera, de esos tempranillos. Había que hacer algo distinto. ¿Y qué sería Alitus? Ritus es rito. No, Alitus. Alitus es otro concepto. Sí, vamos pasando, efectivamente. Alitus es un poco, ese es un proyecto personal mío. No, perdón, de Pedro. Pedro siempre dijo, dice, bueno, yo tengo ganas, y me pareció buena idea, de hacer un vino de alta expresión. Lo que es, todos entendemos, vino de autor, que yo no me gusta llamarlo vino de autor porque parece que es que el resto lo están haciendo en una cadena de montaje. Pero bueno, por entendernos, vino de autor. Bueno, pues un vino pues de una uva vieja de estar de 80-90 años, de producciones muy pequeñas, metiéndole un 5% de Merlot y un 20% de Cabernet Sauvignon. Una cosa diferente, una cosa ya pues de ese tipo de vino carnoso, de expresión, la verdad es que muy espectacular. Había que tener un poco esa gama, ¿no? Desde lo que es el Ritus, que era una cosa distinta, un vino de autor, y entonces luego ya se nos plantea pues la necesidad de hacer, bueno, pues otro tercer proyecto. Decir, bueno, ¿y por qué no sacamos algo distinto que no sea ni ya tenemos un vino de altura, ya tenemos un vino de autor, bueno, ¿y por qué no hacemos un vino como se hacía hace, bueno, pues con el año 79, 80, 89, 82, que es cuando homenaje a la familia de Balbás. A la familia Balbás, no tanto a la familia Balbás, que ahora hablamos de lo que es esto, sino yo hablaría del ancestral. Porque eso es un poco el homenaje o querer buscar lo que eran las raíces de la Ribera del Duero en ese año 79, 80, 81, 82, que se hacían, pues bueno, pues los tempranillos, este sí es un 100% tempranillo, que se hacían, pues bueno, de una forma muy distinta, metiéndoles en fudres, o sea, una elaboración un poco, no quiero decir diferente a lo que se hace ahora, un poco una reivindicación de lo que era la Ribera original. Y ahí sí. Claro, luego tú me preguntabas después por el homenaje a la familia. Sí, y ese sí es un capricho mío al 100% y de toda la familia. El Botero, ¿Que no le tenemos aquí? El Botero. Yo creo que hablábamos antes del que no tiene historia, se la inventa. Nosotros la tenemos, Balbás tiene historia y yo creo que no pasa absolutamente nada por mostrarla. Quiero, y fue mi intención desde un primer momento, hacer un vino un poco homenaje a la familia y como realmente se hacía cuando mi abuelo Acuña empezó. Entonces no existían las barricas. Las barricas, estas barricas que vemos tan bonitas y todo esto es un sistema francés. Esto, pues, ¿Cómo se hace Botero?
Esto es un sistema francés, esto es un sistema de transporte de vino que los hacían, por eso se llamaba Bordolesa, Borgoña. En España se trasladaba el vino en pellejos. Y se criaba el vino en las cubas grandes, en los fudres grandes. Ahí es donde se hacía. Entonces nosotros estamos haciendo este vino como realmente se hacía hace esos 250 años. No pasa por la barrica, les metemos en fudres de 2.500, 3.000 litros. Ahí es donde realmente envejecen, donde se hace todo el proceso de envejecimiento de esos 3, 4, 5 años en cubas grandes. No pasan por este tipo. Es un proceso muy tradicional en el cual, bueno, evidentemente luego se clarifica con su clara de huevo. Todo muy idéntico a lo que realmente se hacía en aquella época, cuando mi bisatarabuelo Abundio empezó a hacer vino. Y eso hay que hacer, no sé si un homenaje, un reconocimiento o un recuerdo para la familia de que, bueno, pues esto es lo que se hacía entonces, así es como se empezó entonces y así es como quiero que continúe. Muy bien. También Balbás es conocida por la apuesta que ha hecho por el enoturismo. ¿En qué consiste la propuesta que habéis planteado aquí? Yo creo que el enoturismo es fundamental. Es fundamental. Y ya no voy a hablar tanto desde el punto de vista económico, de una vía de negocio que puede haber para las distintas bodegas. Lo voy a dejar un poquito aparte, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente no deja de ser una línea de negocio, pues sin pie en mal. Pero realmente importante es que hay que ir un paso más allá. La gente necesita o hay que hacer un esfuerzo entre todos de empezar a recuperar esa cultura del vino. Hay que empezar a hacerlo. Estamos en un país mediterráneo y hay que empezar a pensar en recuperar la cultura de nuestro vino, de lo que es. Bueno, pero vosotros lleváis ya haciendo este tipo de visitas. Exacto, y por ahí es un poco por donde va. Ya se está haciendo. Ya. Correcto, pero es que eso es fundamental. Nosotros, ¿qué es lo que intentamos hacer? Primero, que la gente venga aquí y hacer un poco ese trato un poco personalizado. Hacerlo un poco, bueno, pues que cuando tú vienes un día con tu mujer, con un amigo, y dices, vamos a hacer una cosa. Primero te vamos a enseñar cómo realmente se hace el vino. No va a ser una bodega, una visita rápida, no queremos personalizar. El trato personalizado. Pues, muy fácil, hay que empezar desde cómo se produce, pero cuando hablo cómo se produce, meto también de dónde viene. Hay que ver el viñedo, hay que ver, porque de verdad el viñedo es la piedra angular. La gente muchas veces se queda en la bodega. No, hay que ver el viñedo, hay que ver de dónde viene, cómo se poda, si está ya podado, si no, si está en verano. Hay que ver la viña. Eso lo tiene que ver la gente. Porque es que si no, es como si hacemos una casa sin cimientos. No. Esto viene de aquí. Bueno, vamos a ver el viñedo. Y luego, una vez que eso, pues hay que ir después a ver cómo realmente se elabora, ver las técnicas, cómo se elabora, cómo se fermenta. Aquí sí están en la época de vendimias, y animo a todo el que quiera venir, que es una de las mejores épocas, la vendimia, cómo se elabora. Y si cómo se animen a vendimiar también. Hombre, no estaría mal, la verdad. ¿Cómo se envejece? ¿Cómo se hacen meterse después en las barricas o en las cubas grandes, ¿no? ¿Cómo está todo el proceso? Y una vez que ya esa visita, cuando tú has venido, ya tienes ese concepto general de dónde viene y cómo se hace, hay que empezar a ver un poco qué es lo que pruebas. Hay que hacerles un poco un traje a medida. Hay gente que, bueno, pues tiene un nivel más bajo, no tiene sentido que empiece probando vinos de este tipo. No lo veo. Hay que empezar un poco por abajo. Les hacemos un poquito ese traje a medida. Dice, oye, mira, empieza por aquí, vamos a ir subiendo, y te voy a explicar ya no tanto los componentes de cata técnica, porque yo creo que eso hay que dejarlo muchas veces para los enólogos y los sommeliers y todo esto, que para eso pues cobran, y hay que hacérselo un poco más próximo, al decir, mira, pues huele esto, a que sí que te huele esto, o sea, buscar cosas. Aquí en la bodega. Iker, tenemos una persona que la verdad es que le estoy viendo por ahí detrás, y la verdad es que es encantador. Es encantador y lo hace muy bien, lo hace pues con ese componente, empezando desde lo básico. Hombre, si la que viene ya tiene otro nivel, hay que ir ajustándose a ese nivel, porque eso es lo que hace es que sea atractiva la visita y tenga ese componente educativo y formativo. Bueno, ya para terminar, no sé si tenemos algún proyecto futuro que podamos contar. ¿Proyectos? Pues sí que hay. Sí se puede contar. Hay unos que sí que se pueden contar, y otros que como aún no se han arrancado, pues no.
Siempre hay que tener proyectos, porque si no, cuando uno no tiene ilusión y ganas de seguir para adelante, tenemos un problema. Bueno, y ha venido Patricia también. Exacto, es que ella ha sido una de las causantes de todo esto. Estamos, bueno, desde hacer alguna prueba con algún tipo de variedad blanca autóctona, pero no reconocida al 100%, llámese albillos reales, no albillo mayor, sino las reales, es una cosa que sí que tenemos un poco en cabeza, y queremos hacer pruebas y experimentaciones con garnacha vieja. Yo creo que ha sido una de las grandes abandonadas de Ribera, y estamos un poquito haciendo un poco eso. Como proyectos a medio plazo. A corto plazo, bueno, pues estamos ya con nuestro albillo, nuestro vino Retama, que si todo va bien, pues es un proyecto francamente bonito y que yo creo que en un año escasamente le podemos tener ya en el mercado. Algo diferente también. Siempre buscando esa no tipicidad, esa tipicidad del terruño, porque es lo realmente importante, es nuestro terruño, pero algo que no sea lo clásico de Ribera. Bueno, en el caso de Ribera Blancos todavía no podemos hablar de clasicismo porque hay muy poquito. Hay muy poco. Pero bueno, estamos deseosos de probar esos nuevos proyectos que tiene Balbás y desde aquí pues agradecerte, Juanjo, que nos hayas concedido esta entrevista. A vosotros. Y de verdad que ha sido un placer y deciros a todos pues que aquí tenéis vuestra bodega, vuestra casa y que estáis invitados a venir cuando queráis y cuando podáis o podamos.